Vamos a hablar hoy de soteriología. Pastor, eso es brujería. No, eso no es brujería. Sí, tiene una palabra así más rara que quién sabe qué. Sí, vamos a hablar de la doctrina de la salvación. Esto es. Pero vamos a hablar hoy de ni siquiera el ABC de lo que es la salvación. Porque la salvación es algo demasiado grande, demasiado extenso y demasiado profundo. Hoy vamos a tocar 5 aspectos muy fundamentales que yo creo que ni siquiera abarcan el A de lo que es la salvación. Vamos a entender esos principios. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué estaba perdido? El hombre. Sí, el hombre se perdió. Sí. Entonces Dios tiene que establecer la salvación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito: mantener una comunión permanente con Dios. Y por eso usted lee en Génesis que Adán y Eva se comunicaban constantemente con Dios. Y dice que Dios se paseaba por el huerto. ¿De qué manera? No sabemos. ¿Sí? ¿De qué manera? No sabemos. Pero dice que por lo menos su presencia, Adán y Eva la sentían. ¿Sí? Y cuando Adán y Eva cometen la locura de desobedecer a Dios, dice que ellos sintieron la presencia de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Y luego se vistieron. Y Dios le hace la pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y luego le pregunta: ¿quién te dijo que estabas? Desnudo. Y entonces el hombre ahí se pierde esa comunión con Dios. El plan de Dios ahí se pierde. Entonces el hombre ya viene a ser un ser pecador y Dios tiene que establecer la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Y si le pregunto a cada uno, pues cada uno va a dar un concepto, ¿verdad? Pero ya te vamos a mirar los conceptos. Pero salvación es el tema central de toda la Biblia. El tema central, básico y fundamental y casi que único en la palabra de Dios es la salvación. ¿Sí? Alrededor de la Biblia no hay otro tema más importante que no sea el de la salvación. El motivo de Cristo de venir a la tierra, ¿cuál fue? La salvación. No hubo otro motivo. Sí, la salvación. La salvación debe ser el mensaje central de toda predicación. Ninguna predicación debe apuntar a una cosa que no sea la salvación. ¿Sí? Así hablemos de finanzas, así hablemos de tantos temas que hay, pero siempre debe terminar y apuntar en la salvación. Porque si no, nos desviamos del propósito único que tiene la palabra del Señor. Pero la palabra salvación tiene varios significados. Significa liberación. Cuando usted creyó en Cristo, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, usted fue ¿qué? Salvo, ¿cierto? Pero sinónimo, usted fue libre, los significados. También significa preservación, fue preservado. Significa seguridad, significa firmeza, significa sanidad. Entonces, la salvación, ¿dónde se efectuó? En la cruz del Calvario, por medio de Jesucristo. El acto que Él hizo es lo que nos trae salvación. Y alrededor de eso encontramos unas cosas que no vamos a hablar hoy: santificación, justificación, redención, otras cosas por ahí, al lado de salvación, que no alcanzamos a verlos hoy. Pero solamente quiero darles el A, como les acabo de decir. Entonces, la salvación es el acto efectuado por Cristo en la cruz del Calvario, comprándonos a precio de sangre para liberarnos del castigo del pecado y liberarnos de la condición eterna para pasarnos de muerte a vida. ¿De cuál muerte a cuál vida? ¿De cuál muerte? ¿Qué significa muerte? Separación. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? Se separaron de Dios. Muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió con el hombre. ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Aunque hay pecados que llevan
a la muerte física. Entonces, Dios nos libertó de esa muerte y nos ha pasado a la vida, que la vida, ¿quién es? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y recibimos ese llamado de vida. En la salvación actúan tres personas. ¿Quiénes? ¿Y dónde está el hombre? ¿Será? ¿Y yo en dónde entro ahí? En la salvación actúan tres personajes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y dónde entra el hombre? ¿Dónde entra el hombre? ¿Dónde entra usted en el plan de salvación? Y eso me lleva al primer punto de las características de la salvación. Lo primero que tenemos que entender es que la salvación fue dada por Dios. Dios dijo: yo voy a crear una criatura que pueda hablar conmigo, que yo pueda interactuar con ella, que de su propia voluntad y deseo me adore, me sirva. Y creó a Adán y a Eva. ¿Sí? Dios tenía ese deseo. Y Dios dijo: yo voy a mantener una comunicación con ellos. Pasó lo que pasó, pecaron, la comunión se rompe. Pero ¿quién propició la comunión? Dios. ¿Sí? Dios. Es decir, que lo primero que tenemos que entender es que la salvación proviene del cielo. Dios da la salvación. Jesucristo viene y actúa en la cruz y la hace efectiva, la hace real. Y el Espíritu Santo la confirma con el sello. Así que el hombre, usted y yo, no tenemos ni arte ni parte en la salvación. ¿Proviene de dónde? Del cielo. Es dada por Dios. Por su infinita misericordia, por su amor, por su bondad, nosotros estamos ahí, recibiendo lo que Dios mandó del cielo. Por eso lo que leíamos, Lucas 19:10, Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo le hago una pregunta: ¿alguno de ustedes merece la salvación? ¿Qué cree usted? Diosito, es que yo soy tan bueno. Sí. Diosito, es que, no he dicho Diosito, después de mí, no hay otro Diosito. Sí. ¿No? Nadie merece ser salvo. Nadie. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están echados de la gloria de Dios. ¿Sí? Ayer hablaba con una psicopedagoga. Están ayudando a unas iglesias, unas fundaciones a elaborar unos materiales sobre soteriología, sobre salvación. Y entonces la persona que la llamó para que la ayudara con las cartillas que están haciendo, hablaba toda la cartilla de salvación, pero no aparecía en la cartilla la palabra pecado. Entonces ella le dijo: bueno, ¿y yo cómo hablo de salvación y no encuentro el pecado? Y dijo: no, es que el pecado no se puede mencionar, porque la gente se asusta, la gente se confunde. Sí. Para hablar de salvación y para entender de lo que hemos sido salvos, tenemos que hablar del pecado. Sí. Tenemos que hablar del pecado. Tenemos que ser realistas en ese aspecto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a mirar dónde actúa el hombre en la salvación. ¿Cuál es la parte del hombre? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Leamos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
¿Qué tiene que hacer el hombre? Señora. La única cosa, el milagro más grande que puede ocurrirle a una persona es que la luz de Cristo le brille. Dios viene y nos muestra el plan de salvación a cada uno en particular. ¿Sí? Acuérdense que la salvación viene del cielo. La salvación nos busca, Dios nos busca. Hermano, usted nunca busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. No nos creamos, ay, es que yo estoy buscando a Dios. No, mijo, Dios lo buscó usted hace rato. Usted está respondiendo a un llamado que Dios le hizo. Cuando Dios por su misericordia le presentó el camino de salvación, ¿sí? Él lo estaba llamando. Él lo estaba buscando. Mi deber es responder a ese llamado. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que dijo Diana que nos visita hoy, ¿cuál es la labor del hombre ahí? Creer. Y más que una labor, es la responsabilidad que tiene el hombre. ¿Creer o no creer? Por eso en Juan 3:16, cuando el Señor Juan habla todo ese capítulo, se resume al que el que cree recibe salvación. El que no cree, dice la Biblia, ya es condenado, ya está condenado. La responsabilidad del creyente o la responsabilidad del hombre ante la salvación es creer. ¿Amén? Creer. Yo le pregunto, ¿usted ya creyó? ¿O usted piensa en Jesús? Porque eso es muy diferente, ¿no? Todo el mundo se imagina, perdón lo que digo, un señor mechudo con una barba larga ya demacrado en una cruz, ¿sí? Y esa es la imagen que tenemos de Cristo, porque esa es la imagen que de niño hemos visto, ¿sí? Y entonces todo el mundo piensa en ese Jesús, piensa, ¿sí? Recuerda la historia, porque la historia dice que vino un hombre que se hacía llamar Jesús y que dijo que murió por los pecados del hombre. Entonces tenemos el concepto aquí guardado. ¿Sí? Pero eso no es creer en Cristo. Lejos estamos de imaginar si pensar que pensamos de esa manera es creer en Cristo. Creer en Cristo es tener ese encuentro con Él, encontrar la realidad de lo que Él vino a hacer en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué le ocurrió a Jesús? Murió. Entonces se cumplió el principio. ¿Quién debía morir por su pecado? Pero Cristo murió. Yo le hago una pregunta. ¿Dios castigó a Jesús? Entonces, ¿por qué murió? ¿Lo castigó o no lo castigó? ¿Por qué murió? ¿Lo castigó o no lo castigó? Jesús cumplió lo que usted tenía que cumplir. El castigo de la vida. Vaya a Isaías 53. Isaías 53. Dios no puede ser tan malo. ¿Sí? Dios cómo va a castigar a su hijo. Y Dios cómo va a apartarse de su hijo. Pues quiero darle una excelente noticia. El Señor, Dios, sí lo hizo. 53, versículo 4. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mire, ¿qué dice? Por herido de Dios y abatido. ¿Por herido de quién? Y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? Dios. ¿Por qué lo hirió? Por mí. Mire, 5. Mas Jesús herido fue por mi rebelión, molido por mis pecados. Mire, escuche esto. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiero decirle que cuando Jesús estaba en la cruz, todo el castigo de Dios descendió sobre Jesús. Todo el castigo de Dios descendió sobre Jesús.
La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y Dios aborrece el pecador. Por eso dice la Biblia que Jesús le clamó al Señor que no lo abandonara, porque Dios en un momento lo aborreció, lo abandonó, porque en él estaba el pecado de toda la humanidad. Algunos teólogos dicen que el sufrimiento que tuvo Cristo en esos momentos se compara a la eternidad sin Cristo. Dice que en ese momento, acuérdense que Dios es un Dios de eterno presente, ¿no? Él es ayer, Él es hoy, Él es mañana. Y en ese momento Jesús vivió la eternidad sin Dios, la condenación eterna. Cuando Jesús ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba diciendo que no iba a ir a la cruz, porque era lo que vino. Él estaba diciendo, Señor, yo no quiero una eternidad sin Cristo. Y en Jesús se cumplieron todas esas cosas. Dios lo castiga, Dios le permite morir, Dios le da la espalda. Y por eso Jesús dice las palabras que dice en la cruz. Démonos cuenta que el tema de la salvación es un tema bien delicado y el más serio que tiene la Biblia. Entonces, cuando yo digo creo en Cristo, es que estoy entendiendo que lo que Cristo sufrió era lo que yo debía sufrir. ¿A no le parece glorioso que ya usted no tenga que sufrir nada de eso? A mí sí me parece glorioso. Que ya a alguien le dieron la espalda. Ya a alguien lo castigaron. Ya alguien descendió a los infiernos. Y dice que él descendió. Jesús de Nazaret. ¿No le parece maravilloso? A mí sí. Amén. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender, hermanos, es que la salvación proviene de Dios. Usted y yo no tenemos parte en la salvación en el sentido de que solamente nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Creer. Sí, creer. No nos sintamos grandes diciendo, es que yo creí en Cristo. No, hermano. Somos como el apóstol Pablo, de puro aborto. Así es el apóstol Pablo. Yo soy el abortivo, mejor dicho, como dicen los colombianos, de pura arepa estoy ahí, dice el apóstol Pablo. Sí. Y a usted y a mí la salvación nos alumbró de puro. Así que no nos sintamos más que los demás porque tenemos la salvación. Es un enorme privilegio. Por eso decía que es el milagro más grande que cualquier persona puede recibir. A usted Dios lo puede sanar de cáncer, de sida, de leucemia, lo puede sanar de lo que quiera. Pero la salvación es el regalo, el milagro más grande. Entender lo que le acabo de decir. Entender que Dios aborreció a su mismo hijo. Entender que Dios le dio la espalda a su mismo hijo. Entender que en ese momento Jesús fue maldito. Eso es lo que significa creer en Cristo. No imaginarnos ahí ahí en la cruz a lo que nos imaginamos. Eso no es creer en Cristo. Quisiera explicarle mejor, pero no tengo más palabras para explicarle mejor cómo es eso. Vayamos a Juan 3:16. Que todos no lo sabemos. ¿Alguien me lo quiere recitar? El segundo punto de la salvación debemos entender que es una realidad de fe. ¿Es una realidad de qué? De fe. Dijimos que el hombre, ¿qué tiene que hacer? Creer, aceptar, reconocer. Y cuando el hombre ocurre eso, también se le llama fe. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él, es en Jesús, en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay tres tipos de fe. Hay fe salvífica, hay fe de confianza y hay don de fe. ¿Cuál es la fe que opera en este tema que estamos hablando? La fe salvífica, la fe que me salva. Que yo creo que Jesús
dio su vida por mí para que yo sea salvo. La otra fe es una fe de confianza. Cuando usted ora y le pide a Dios cosas, ahí ¿cuál actúa? La fe de confianza. Señor, por favor, dame un trabajo. Señor, por favor, envíame plática. Señor, por favor, consígame marido. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Señor, que yo no me envejezca tan rápido. Bueno, ahí actúa la fe de confianza. Y hay otra fe que es el don de fe, que es una cuestión de hacer milagros y cosas naturales. Pero hoy lo que nos concierne es la fe salvífica. Esa es la fe que debe nacer en nuestras vidas. Y yo espero que esa fe ya haya nacido en su vida, ¿no? Porque podemos ser excelentes y buenos religiosos. Podemos saber muchísimos versículos. Podemos cantar todas las canciones. Pero puede ser que la fe salvífica no esté en nuestras vidas. Y al final de nuestras vidas nos encontraremos que todo lo que hicimos fue en vano. Y no es a que vayamos a perder el tiempo. Estemos pensando que somos salvos y no somos salvos porque no hemos comprendido, ¿sí?, lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Cuál es la muestra de amor de Dios al mundo? Las bendiciones que recibimos, la casa que tenemos, el carro que tenemos, el trabajo que tenemos, la salud, la profesión, el sueldo que tenemos. ¿Será esa la muestra de amor de Dios? La muestra de amor de Dios se llama Jesús. Esa es la muestra del amor de Dios. Aquí, ¿cuántos somos padres? Yo tengo nada más uno, pero hermano Javier tuvo 3 hijos, ¿cierto? La hermana Ana tuvo 2 hijas, ¿sí? ¿3? ¿Cuál es 3? Aclaren eso. Bueno, la hermana Luz tuvo 2, la hermana Flor tuvo 5, bendito el Señor, la hermana Salva tuvo 2. Bueno, entonces supongamos que al presidente de la República se le ocurre una idea muy chistosa y dice: vamos a destruir Kennedy, porque en Kennedy el foco de violencia ya está alto. Sí, es una de las zonas más peligrosas, dicen por ahí. Pero dice: no, si usted quiere que no destruyamos a Kennedy, necesito que Flor me dé a uno de sus hijos. Vamos, deme a Angeli y la matamos. Sí, la pelamos. Sí. Y la muerte de Angeli va a ser el símbolo de que murió todo Kennedy. Entonces la hermana Flor dice: claro, señor presidente, con el mayor de los gustos, hijita. Se levanta temprano, la baña, le compra un vestido, la perfuma, la pone bien bonita y dice: mamita, hoy te van a matar. ¿Usted la entregaría con alegría? ¿Qué haría? Usted haría lo que hizo María, hermano, la mamá de Moisés. ¿Qué hizo? Lo esconde. ¿Qué dice? Que maten a los de Diana. Sí, que maten a Milena. Tan cansona. ¿Dios mío? ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su hijo a que lo matara por toda la humanidad. ¿Eso no es una muestra de amor? ¿Es la mejor muestra? La Biblia dice que el amigo, ¿cómo es que dice? Da la vida. No hay más, ¿cómo es? No hay mayor amor que es la mejor muestra de amor. Mire, hermano, así usted nunca compre casa, así usted nunca compre carro, así nunca usted sea un profesional, así de pronto usted toda la vida tenga que vivir como Esteban o como el pobre de la Biblia. La muestra de amor de Dios se llama Jesús. No son posesiones, hermano. Esos son misericordias de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué me garantiza la vida eterna? ¿Qué nos garantiza la vida eterna? Juan 3:16. El que creyere será
creyere. Ya entendimos qué es creer, ¿cierto? Sí. Usted habla con la gente, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pero es que ese yo creo en Dios es la respuesta del Espíritu que nos dio Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no es del hombre? Tenemos alma, cuerpo, espíritu. Y el espíritu que usted tiene es el que da por dentro que lo hace mirar para el cielo. Pues proviene de Dios. ¿Sí? Entonces espero que ya hayamos entendido qué es creer en Cristo. Dios nos mandó una miembro chillona. Toca tener paciencia. Bueno. Amén. Tercer aspecto de la salvación. ¿Quién es el consumador de la salvación? Repito. Dios la promete. Dios dijo, yo quiero darles a la humanidad salvación. Él la puso. ¿Quién la consumó? Jesús. Dice la Biblia que es el autor y consumador. Sí, en Jesús. ¿Y el Espíritu Santo viene? Vamos a mirar por qué razón debemos creer en Cristo. ¿Por qué? Ahora sí motivos el por qué creer en Cristo. Para que nuestra fe se aumente en la salvación. Mateo 4, 1 al 11. Y Mateo 4, 1 al 11, que es muy largo, habla de la tentación de Jesús. Pero ¿qué ocurrió con Jesús? Jesús venció el pecado. ¿Y cómo se vence el pecado? ¿Pecando? No pecando. ¿Sí? ¿Y Jesús venció el pecado? No pecando. La única persona en esta humanidad, ¿sí?, que vivió sin pecar se llama Jesús. El postrer Adán, que dice Romanos. El primer Adán, que era Adán, vino y metió las de caminar. Y entonces ellos dicen, toca levantar otro Adán. ¿Sí? Nació Jesús. Y Jesús cumplió todo a cabalidad. Entonces en Mateo 4:11, cuando viene Satanás a tentar, ¿sí?, y lo tienta, y todo lo que usted y yo ya hemos leído en la Biblia, encontramos que Jesús venció el pecado, no pecado. Otra característica de Jesús, vaya por favor a 1 de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento, cuando una persona iba a expiar sus pecados, ¿sí?, a pedirle perdón a Dios por sus pecados, llevaba un cordero? Y la condición era que tenía que escoger el mejor. Y no el mejor, el perfecto. ¿Sí? No podía tener una patica tronchada, no podía tener una patica hinchada, no podía tener una manchita, tenía que ser un chivito perfecto. Si no, el sacrificio no lo podían hacer. ¿Sí? El sacerdote no le recibía el chivito. ¿Sí? Entonces, cuando el sacerdote recibía el chivito y lo veía perfecto, decía, bueno, entonces podemos hacer el sacrificio. ¿Sí? Y todos los chivitos que mataron en el Antiguo Testamento, esos chivitos son simbología de lo que vino a hacer Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia lo que leímos. ¿Qué versículo era? 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, mira, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Harto en la otra religión repetíamos el cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Y cosa que es? Cierta, ¿verdad? Jesús es el cordero perfecto. ¿Sí? Por eso debemos creer en Jesucristo. En Mateo capítulo 4 otra vez, y vayamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, si alguien lo encuentra primero que yo, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesús tiene una característica: venció la tentación, venció el pecado, es el cordero perfecto, pero también él venció la tentación. ¿Cómo se vence la tentación?
huyendo. Huyendo. No dice hablando en lenguas, no dice haciéndose el fuerte, no dice... ¿Qué dice la del apóstol Pablo? Huye, anda corriendo. ¿Sí? Aunque Jesús maravillosamente venció la tentación con la palabra, ¿no? Y le respondió al diablo con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito era, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está el Señor tu Dios. Pero eso fue Jesús. No es que usted sido tentado por ahí. Escrito está, mujer. No, hermano, vaya corriendo. No se ponga escrito está. Isaías 53:5, ya lo vimos. Él llevó nuestras culpas en la cruz. Mateo 28:6. Jesús resucitó al tercer día. El apóstol Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hacemos sería carreta. O sea, si Jesús viene a la tierra, predica, hace milagros, dice lo que dice, hace lo que hace, pero no resucita, hubiéramos quedado otra vez incompletos. Pero la resurrección de Cristo es el sello de que todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo es verdad, y ahí se completó todo lo que estábamos haciendo. Hechos 20:21. La siguiente característica de la salvación era la predicación, o el tema de la predicación de los discípulos o los apóstoles. Testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué predicaban ellos? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor. Ya hablamos de la fe, ¿no? ¿Y por qué creer en Cristo? Ahora vamos a hablar del arrepentimiento. Para que la salvación en nosotros sea, no sé si eficaz o más eficaz, no sé cómo decirlo, debe haber esa característica del arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene 5 pasos. Cuando usted peca o yo peco y decimos, ay, sí, qué pena, yo sé que es pecado, que Dios me perdone, ¿sí? ¿Le son familiares esas frases? Y pensamos que eso se llama... No, eso no tiene ni, no, de hecho, eso no es ni la sombra de arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? O usted y yo pecamos y todo el día estamos ahí como... Eso se llama remordimiento. ¿Sí? Y el remordimiento usted no lo va a hacer libre. ¿Sí? Vamos a ver entonces, ¿qué es arrepentimiento? El significado de arrepentimiento es el primer paso para experimentar un cambio de vida y el inicio de una comunión personal con Dios. Entonces, una persona arrepentida es una persona que su vida tiene que demostrar frutos dignos de arrepentimiento, o sea, cambio. Si yo vengo a los pies de Cristo, me alumbra el Evangelio de Cristo, pero no me arrepiento, estoy en serios problemas. Dice que las cosas viejas y las nuevas, ¿dónde están? ¿Sí me van a entender? Cuando vengo a Cristo vengo con viejas, ¿sí? Cosas viejas. Cuando entro a Cristo, esas cosas viejas se deben transformar en nuevas. Entonces no es posible que una persona que llegue a los pies de Cristo, entienda la salvación, crea lo que hizo Cristo, siga viviendo con cosas viejas. Quiere decir que el arrepentimiento no se ha efectuado en nuestra vida. Vamos a mirar entonces las 5 características del arrepentimiento. No es látigos de pecho, ¿sí? No es pegarse palmadas en la boca, ¿sí? No es decir, ay Diosito, no, hermano. Y yo le aseguro que ni siquiera Dios escucha esas bobadas que decimos nosotros, ¿sí? Vamos a hablar mal de alguien, ay Dios sabe, ¿cómo es? Que Dios me perdone, pero señora, así francamente, ¿sí? Esto yo lo escuchamos
Todos los días. Que Dios me perdone, pero es que nada más tengo 1200 para el bus. Y le entrega los 1200 a chofer y se va para atrás. ¿Sí? Que Dios me perdone. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Robar? Ah, ¿y cómo es que el chofer si me roba siempre 50 pesos? Ay, ¿le está robando también? Pero el que él me robe no quiere decir que yo también tenga que robarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido prestados 2.000 pesos? No me acordé que pedimos 2.000 pesos. Y nos hemos hecho los... ¿Sí? Ay, présteme 2.000 pesos. ¿Nos los prestan? ¿Y qué pasa con los 2.000? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí o no? Usted no los pidió regalados. ¿Usted los pidió? ¿Cuántas veces nos quedamos con un esfero? Présteme su esfero. Como bonito, ¿no? ¿Cree que se distrae? Ay, pastor, un esfero. No es suyo. 2.000 pesos no son suyos. Así como 50 pesos no son del conductor y me los está robando y está pecando, igual con todas las cosas. Entonces, arrepentimiento no es decir, ay, sí, pobrecito. Bueno, ya les acabo. Vamos a mirar qué es arrepentimiento. Salmo 51, versículo 3 y 4. David dijo, yo reconozco mis rebeliones. Entonces, el primer paso del arrepentimiento es reconocer que soy pecador. Cuando usted se mira al espejo, usted dice, sí, yo mismo. ¿Sí? Cuando usted justifica sus pecados, hermano, está en gravísimos problemas. Porque ante Dios no hay justificación. Es mejor ser sincero, decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta maña, tengo esta maña. ¿Sí? Y Dios va a decir, ah, hijito mío, entonces te voy a quitar la maña o te voy a ayudar para salir adelante. Ay, Señor, pero es que tú sabes, pero es que el Señor, no. Dios no se rige por mis palabras, ay, pobrecito Daniel, no. Él no se rige por eso. Entonces, el primer paso del arrepentimiento, ¿cuál es? Reconocer que soy pecador. Reconocer que cuando me quedo con 50 pesos, soy pecador, hermano. Reconocer que cuando en la empresa me dan lápices para mi trabajo y me los traigo a mi casa y se los entrego a mi hijo, estoy robando. Reconocer que cuando en la empresa me dan una resma de 500 hojas y a mí se me parecen muchísimas hojas y saco 200, eso no, a la empresa no le hace daño, estoy robando. Reconocer que muchas de las cosas que hacemos son pecados. Y así yo las justifique ante Dios siguen siendo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Ay, es que yo no puedo contra eso. Falso. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el pecado no se enseñoree. La siguiente condición de la característica del arrepentimiento usted la encuentra en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Entender que mi pecado me separa, por cuanto todos pecaron, fueron echados. La paga del pecado es muerte. Usted dirá, pero si yo me quedo con 50 pesos, ¿me separo de la presencia de Dios? Como trágico, ¿no es cierto? ¿No les parece? A la hermana Flor le pagan con el parqueadero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto a la noche? 3.000, ¿cierto? Y le dan 10.000. Y ya da vueltas de 5.000. El conductor se va para la casa feliz y contento. ¿Sí? La hermana Flor dirá, ¿por 2.000 pesos? ¿Qué son 2.000 pesos? O cada uno cualquiera de nosotros. No, es que no son los 2.000 pesos. Es el acto como tal. Yo debo entender que cosas tan insignificantes como esas me separan de Dios. Y entonces estamos en un gravísimo problema. Que pecamos, pero no sentimos que nos hemos separado de Dios.
Tanto debe ser nuestra comunión con Dios, que yo me robe 50 pesos, algo tiene que pasar en mi interior. Pero si yo peco, entiendo que mi pecado me separa de Dios y no siento nada, ponga en tela de juicio si Dios está en su vida. Yo no puedo extrañar lo que no tengo y no me puedo separar de lo que no ha estado. Marcela no se ha casado, ¿se puede separar? ¿Puede extrañar al esposo? Ni novio, porque creo que no he tenido ni novio, no sé, ¿sí? Entonces, yo no puedo extrañar lo que no tengo, pero si Dios está en mi vida y yo peco, y yo entiendo que soy pecador, y entiendo que mi pecado me separa de Dios, cuando yo peco, algo tiene que ocurrir en mi vida, hermano. Y ese algo se llama la voz del Espíritu Santo, que me tiene que decir, mi hijo, se está separando. Tercero, primera de Juan 1:9. Me quedan 3 punticos y termino. Primera de Juan 1:9. La primera condición, ¿cuál es? ¿Del arrepentimiento? Reconocer que soy pecador. La segunda, reconocer que mi pecado me separa. Tercero, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda nuestra. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados? Confesarlos. Entramos al otro problema del cristianismo. Oraciones triviales. Señor, te pido que perdones mis pecados. Amén. ¿O somos tan sinvergüenzas? Señor, si te hemos ofendido, perdóname. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nuestras justicias son toallas higiénicas ante los ojos de Dios. Ahí le dice trapo de inmundicia. ¿Sí? Pero el trapo de inmundicia es lo que le acabo de decir. Cuando usted ante Dios viene con sus justicias, o mis justicias, Señor, yo soy esto, Señor, yo soy lo otro, yo soy aquello, yo sí oro, yo sí canto, yo sí hago. Jesús, ¿cómo ve eso? Como ese cosita tan feita que sí después de usar. Esas son nuestras justicias ante Dios, hermano. Por eso no podemos llegar ante Dios con blandengues. ¿Sí? Señor, si te he ofendido, por supuesto que le estamos ofendiendo. O sea, si mis justicias son un trapo de inmundicia, ¿qué será nuestros pecados? Así que quitemos de nuestro vocabulario el si te hemos ofendido. Vaya a los pies de Cristo y dígale, Señor, hoy dije mentiras, hoy dije vulgaridades, hoy cogí una plata que no era, hoy tuve malos pensamientos, hoy fui un mal empleado, hoy fui un mal esposo, hoy fui un mal hijo. Señor, te pido que te confieso mis pecados. Eso es confesar, decir. Sí, decir. La siguiente característica de arrepentimiento es pedir perdón por nuestros pecados. ¿Cada cuánto le pedimos perdón a Dios? O sea que a veces pasamos días, meses. Señor, gracias, te pido, gracias, te pido. Y se nos olvida que somos pecadores. Se nos olvida que pecamos. Y por ende no le pedimos perdón a Dios. Tan sencillo como esto, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces tenemos harto que pedir perdón. Uy, hermano, la lista está pero larga. Larga, hermano. Siguiente característica. Eso lo encontramos en el Padre Nuestro. Jesús dijo, perdona mis deudas, como yo perdono. O sea que el perdón es así. ¿Se me entiende? El perdón es así. O sea, si aquí para allá no hay perdón, aquí para allá tampoco. Si usted no ha perdonado a su esposo,
a su esposa, a su familiar, a su hijo, a su amigo, aquí para arriba, esa ventana está como esta pared, cerrada. Así usted, hermano, hasta ayune y hasta eche demonios fuera. Si usted no perdona horizontalmente, verticalmente, no hay perdón. El Padre nuestro lo dice: como yo perdono a mis deudores aquí en la tierra, así mismo, perdóneme. Duro, ¿no es cierto? ¿No? Duro. La última característica del arrepentimiento. Proverbios 28:13. ¿Sabe usted que la vida cristiana es seria? Yo espero que usted hoy entienda que la vida cristiana de veras sí es seria. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué obtiene? La siguiente característica del arrepentimiento es abandonar las prácticas pecaminosas. Entonces encontramos otro problema. Es que Dios sabe que yo soy débil. Sí. ¿Cómo se llama? Justificación, trapos de inmundicia. Es que Dios sabe que a mí me cuesta. Justificación, trapos de inmundicia. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo. Justificación, trapos de inmundicia. Mire, ante Dios no podemos llegar con ninguna justificación, porque esa justificación es horrorosa ante Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Les puedo poner un ejemplo grosero? Para que entendamos. Una mujer se quita el trapo de inmundicia, lo forra, lo empaca bien bonito y le dice a alguien: te regalo esto. Cuando yo vengo ante Dios y me justifico, eso es lo que le estoy entregando a Dios. Eso. Yo no lo digo. Esto suena feo, suena terrible, suena duro. Pero lo que dice la Biblia, nuestras justificaciones son eso. Por eso seamos sinceros ante Dios. Humillémonos, reconozcamos, pidámosle perdón a Dios. Dejemos nuestro pecado y entonces obtendremos la bendición. No es a que pensando que vamos bien, vamos torcidos. Y quinto punto, terminamos. Segunda de Timoteo 1:12. Cuando yo comprendí esto, hermano, les acabo de decir, yo quedé como: ¿de pronto están ustedes? No, pero eso no es posible. Sí, pero sí es posible. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo el apóstol Pablo? Cárcel. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel. ¿De qué depende la salvación? ¿De lo que yo siento? O sea, usted se levanta mañana, lunes por la mañana, y usted dice: yo me siento salvo. O sea, usted se levantó de buenas pulgas, como decimos los colombianos. Usted dice: me siento salvo, aleluya. Y usted se levanta y dice: Padre, gracias. Sí. Pero el martes se levantó con la pata izquierda. Y usted se despierta y como que, ¿sí? Como que no se halla, ¿verdad? Entonces ya no es salvo. La salvación no depende de mis sentimientos, porque hoy quiero una cosa y mañana quiero la otra. ¿No le ha pasado que usted viene hoy domingo y canta feliz y contento y el siguiente domingo viene, ¿sí?, como que no quiere cantar? Entonces el domingo pasado fue salvo, hoy no fue salvo.
La salvación no es por mis emociones, ni es por mis sentimientos. La salvación nuestra depende de la veracidad de la palabra. Lo que ella dice, yo soy salvo por lo que dice la palabra de Dios y por lo que hizo Cristo. Siéntese bien o siéntese mal. Si se siente mal, pues acomódese bien para que no se caiga. No es por nuestro sentimiento, le repito, es por la veracidad de la palabra. Ahora, ¿qué le entregó usted a Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que usted le depositó a Cristo? Veamos el versículo. Por lo cual así no padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Le pregunto, ¿usted sabe a quién he creído? Ya de veras, hermano. Si usted ya fue consciente, pero reconsciente. Y estoy seguro que Jesús es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué deposité yo a Dios? Señor, la fe. ¿Qué le entregué yo a Jesús? Mi alma, mi ser. Yo creo que se la entregué a Jesús y Él la va a guardar. ¿Para cuál día? Para el día que tengamos que estar en la presencia del Señor y Él nos pueda decir: venid, benditos de mi reino. No que tenga que decir: apartados de mí, malditos, no os conozco. Así que le invito, querido hermano, querida iglesia, a que reflexionemos hoy cuál ha sido nuestra posición frente a la salvación. Podemos ser muy buenos cristianos religiosos, pero podemos estar a kilómetros de la salvación. Podemos saber muchísimos versículos y podemos estar lejos, pero lejos de la salvación. Así que pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender lo grande que es la salvación. El apóstol Pablo dijo: ¿Cómo descuidaré la salvación tan grande? ¿Vieron cuenta con la salvación que tan grande es? Y no hablamos sino cositas chiquiticas porque nos faltan tela por cortar. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, cada momento, cada instante. Señor, he compartido la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, tu palabra hoy es quizás fuerte, Señor. Señor, el ejemplo que tú pones en la escritura del trapo de inmundicia, Señor, de veras que es asqueroso, Señor. Qué tan difícil, Señor amado, o qué tan feo es nuestras justicias ante ti, Señor, si son así para ti, Señor. Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de tu palabra, Señor, nos haga entender y comprender, Señor, el milagro más grande de la salvación, Señor. Señor, tú nos iluminaste con la salvación. La luz de Cristo, Señor, vino en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito en nuestras vidas, Señor. Señor, que tu presencia doblegue esta carne orgullosa, Señor. Esta carne que se quiere salir con las suyas, por favor, ayúdanos con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Qué tal si hoy por un momentico aprovechamos este tiempo y reconocemos a Dios que somos pecadores? Pero hágalo con sus palabras, dígale: Señor, yo sé que soy pecador, Señor. Hoy lo he comprendido, hoy lo he entendido, hoy me lo han recordado, Señor. Yo sé, Señor. Señor, yo vengo a ti, Señor, consciente que soy pecador, Señor. Pero quiero venir a ti, Señor, siendo un pecador arrepentido, Señor, reconociendo mis pecados, Señor, llevando ante ti cada una de mis faltas, Señor. Pedirte
perdones, que me laves con tu sangre, Señor. Y decirte, Señor, que quiero que mi vida sea una vida santa, sea una vida recta, Señor. Por favor, Padre Celestial. Señor, que tu presencia, Señor amado, traiga paz, traiga consuelo a nuestras vidas. Que esa palabra, Señor, traiga edificación, Señor. Pero que la exhortación de tu palabra, Señor, obre en nosotros un cambio de vida, Padre Celestial. Obre en nosotros un cambio de vida, Señor. Gracias, Padre, porque la mejor muestra de amor se llama Jesús. Gracias. Gracias por habernos dado a tu Hijo, Señor. Señor, tú lo castigaste, tú le diste la espalda, Señor. En Él se cumplió, Señor, todas las consecuencias del pecado, Señor. Librándonos a nosotros de estar ahí, Señor. Gracias. Gracias por eso, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Acercarnos a ti, Señor, como debe ser.